Estado Nacional. El 42% de nuestra población adulta mayor en este momento no tiene recurso económico para afrontar su vejez. El país se apresta a discutir una reforma profunda al sistema de pensiones. ¿Nos lograremos poner de acuerdo? Estamos muy entrenados en poner parches. Nos encontró al siglo XXI con una situación sin resolver. Es tiempo de que hablemos de pensiones. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su amable compañía las mañanas de los domingos. Hemos escuchado sobre las debilidades de nuestro sistema de pensiones desde hace muchos años, pero con una sucesión de soluciones parciales, tipo parche, no se ha logrado todavía garantizar la sostenibilidad futuro de este sistema. Por eso, la Superintendencia de Pensiones lanzó hace pocos días un diálogo nacional que busca tener una propuesta a mediados de febrero del próximo año para llevar estas reformas a la Asamblea Legislativa para ver si se logran aprobar. ¿Qué debe discutir el país? Ese es nuestro tema el día de hoy y para eso permítame presentarle a nuestros invitados. Está con nosotros don Mauricio Soto, quien es director de Supervisión de Riesgos de la Superintendencia de Pensiones. Buenos días y bienvenido. Buenos días a todos, buenos días Liliana, Jorge, Ronulfo y Lenín. Tengan todos un buen día. Usted es el que está encargado mucho de la logística de este diálogo y hoy vamos a contarle a los televidentes de qué se trata. Nos acompaña también el economista Ronulfo Jiménez de la Academia de Centroamérica. Bienvenido, Ronulfo. Hace días que tenía ganas de tenerte por acá de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante. Así es, hay mucha gente que le da pereza hablar de pensiones o piensa que es muy pesado o que eso no tiene que ver con nosotros, pero es algo de lo que debemos estar hablando ya. Cuando yo tenía 25 años y estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, había un grupo que hablaba de pensiones y yo siempre me salía cuando hablaban de pensiones. Creo que es que cuando usted es joven cuesta capturar el tema. Claro, pero como país necesitamos hablar de esto. Definitivamente. Porque tiene que ver con el futuro. Y los jóvenes van a tener que preocuparse mucho. Claro, y es mejor que se preocupen y se involucran desde ahora. También está con nosotros Jorge Luis Araya, quien es director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Empresariales, quien es además también representante patronal en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, doña Liliana. Buenos días a usted, a los compañeros, Lenín, Mauricio, Ronulfo, y feliz domingo a todas las familias que nos siguen. Gracias por invitarnos a conversar sobre este tema tan importante. Es educación financiera, como bien señalaba ahora Ronulfo, y de lo cual deberíamos estar todos interesados en conocer. Así es. Y para terminar de integrar nuestro panel de hoy, nos acompaña también Lenín Hernández, quien es representante o presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y quien también está integrado en este diálogo nacional. Bienvenido, Lenín. Muy buenos días, Liliana. Muy buenos días, Jorge, Ronulfo, Mauricio y el público que nos sintoniza en este momento en un tema tan relevante para todos los costarricenses, porque hombres, mujeres, todos tenemos una expectativa de llegar a ser un adulto mayor. Así es, y todos queremos que al llegar a esa edad tengamos lo básico, lo mínimo, lo indispensable para tener una vida digna. Eso es lo que nos lleva a pensar, ¿cuál es la situación de nuestro sistema de pensiones? Veamos esta nota para arrancar con un contexto. Nuestro sistema de pensiones requiere ajustes para adaptarse a las nuevas realidades demográficas, económicas y sociales que lo tienen contra las cuerdas. El contexto actual pone bajo presión a un sistema que ya no da para más parches y requiere una revisión de fondo. Por un lado, la esperanza de vida en Costa Rica ha ido aumentando en los últimos 20 años, ubicándose por encima del promedio de países latinoamericanos. Es decir, vivimos más años. Por el otro, la tasa de fecundidad, es decir, la cantidad de nacimientos por mujer en el país, sigue una tendencia a la baja. El proceso de envejecimiento poblacional hace que haya cada vez menos trabajadores por cada persona que se retira, pero además la informalidad en el mercado laboral plantea una realidad innegable. Miles de personas no cotizan durante su vida y al llegar a la vejez no tienen cómo sufragar sus gastos elementales. Según los datos de la encuesta continua de empleo del INEC al 2024, en el país hay 1.057.031 personas mayores de 60 años. De ellos, 555.769 son mujeres y 501.262 son hombres.
Si lo vemos en detalle, según los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, tenemos un total de 735.731 personas adultas mayores, es decir, las que tienen más de 65 años. De ellas, tan solo 424.751 cuentan con una pensión. Esa falta de cobertura de nuestro sistema de pensiones nos pone frente a un problema social que seguirá creciendo si no se hace algo. Según el INEC, para el año 2022, en el país había unos 26.833 adultos mayores en situación de pobreza. Y cuando hablamos de la pobreza extrema, me permito recordar, con todo respeto, que no estamos hablando de que la persona tiene o no tiene techo digno, que tiene servicios públicos. Estamos hablando de la persona que está comiendo una vez al día. De eso estamos hablando. Según la encuesta continua de empleo del año 2024, en el país, entre las personas que tienen 60 años o más, hay 144.454 que tienen que seguir trabajando, pero en el sector informal, la mayoría de ellos son hombres. Por otro lado, está la forma en que financiamos nuestro sistema de pensiones. Por ejemplo, el pilar del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja se recarga en el cobro de contribuciones a la planilla, de las cuales los patronos aportan un 5.58%, los trabajadores un 4.33% y el Estado un 1.75%. Esto nos da un porcentaje actual de 11.66%, que se ajustará a 12.16% en el 2029, según acuerdos ya tomados. El costo de las contribuciones sociales patronales en Costa Rica son muy caras. Lo vemos en la barra roja de este gráfico. Son mucho más altas incluso que el promedio de países OCDE, lo que incentiva la informalidad y afecta al sistema de pensiones. Contribuciones altas pueden dar un mayor recaudo en el sistema de pensiones en el corto plazo, pero al mismo tiempo, al desincentivar la formalidad, pueden suponer un riesgo a la sostenibilidad del sistema al disminuir la base contributiva. Esto lleva a la discusión de si aumentar más las cuotas es viable o no. Pero pensar en que el IBM se quede en un 12.16%, es complicado, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad?, que el aumento de las cargas sociales y lo demás puede generar todo este tema en el empleo, pero definitivamente también si nos quedamos en un 12%, o incluso pensando en alguna reforma donde la parte del Estado pueda dirigirse a financiar la pensión universal y que el IBM se queda con un 10%, pues eso va a significar que el IBM a futuro dé un reemplazo muy, muy limitado. Y las transformaciones laborales y la alta informalidad no hacen posible seguir sosteniendo el financiamiento de los sistemas de pensiones únicamente con contribuciones a partir de la planilla. Otros actores como la OCDE han recomendado elevar la edad de retiro de los 65 a 67 años, iniciativa que cuenta con fuerte resistencia de algunos sectores. Aprovechamos para rechazar tajantemente esa propuesta, porque nosotros estamos completamente convencidos de que basta ya de agredir a los trabajadores. Lo cierto es que los parches puestos hasta el momento no han resuelto el problema. Falta la fase 2, todo lo estratégico para la reforma estructural. O sea, falta lo grande, mis amores. Lo que hemos hecho son ajustes pequeños donde subimos un porcentaje de cotización hace unos años, un 1% para los trabajadores y casi nos crucifican. La Superintendencia de Pensiones llamó este mes a un proceso de diálogo nacional con miras a elaborar una propuesta de cambio estructural, integrando en una mesa de trabajo a sectores políticos, patronales y sindicales, entre otros, con el fin de elaborar una propuesta de cambios de fondo que se presentará a la Asamblea Legislativa a mediados de febrero del próximo año. Hoy en Estado Nacional analizamos cuáles podrían ser esos ajustes y sus implicaciones. Bien, este es un primer pequeño panorama, un pequeño, una pincelada de cuál es la situación. Comienzo con usted, don Mauricio. Mucho se ha hablado, ¿verdad? Y muchos dicen que este es como el cuento del lobo, que dicen, mire, es que hay que reparar el sistema de pensiones, pero es un cuento que venimos oyendo hace muchos años. ¿Cuál es el estado real de nuestro sistema de pensiones? Bueno, justamente la superintendencia en este diálogo quiere cimentar un poco todos los diagnósticos que ya cuenta el país. Si nos recordamos, hace unos años ni siquiera teníamos un diagnóstico que la Caja Costarricense del Seguro Social y la Superintendencia de Pensiones compartieran.
Ya eso después de la evaluación 2018, que es una evaluación que hace la misma Caja Costarricense del Seguro Social, ya tenemos un diagnóstico certero de la misma Caja Costarricense del Seguro Social que nos está diciendo que la situación es crítica, ¿verdad? Y que ya se adelantó con una reforma que fue la que entró el 11 de enero de este año, ¿verdad? Y esa reforma también eleva, digamos, lo que se conoce como la razón de solvencia, que es simplemente que haya una relación entre activos y pasivos, pero todavía falta elevarla un poquito más, ¿verdad? Estamos hablando de que por cada 2 colones que paga la Caja Costarricense del Seguro Social solamente tiene activos para uno de esos 2 colones. Con la reforma sube un poco, pero lo ideal es que llegue como un 80% de razón de solvencia, y los números que ha hecho la superintendencia es un poco para alcanzar esa cifra. Pero por supuesto esto va a depender del diálogo, de las propuestas que se escuchen, y la idea es que un problema grande que tienen acá se le encuentre una solución. Claro, muchos de ustedes allá en sus hogares podrían estar pensando, bueno, pero ¿por qué otra vez hablando de eso si ya nos metieron un machetazo, como lo calificaron algunas personas? Y la misma Marielos Alfaro lo decía, que cuando la Junta Directiva aprobó esa última reforma que entró a regir en enero de este año, casi que los crucificaron. Don Ronulfo, fue cuando esta última reforma lo que hizo fue ajustar nuevamente la edad de retiro y también la cantidad de cuotas o años de cálculo, ¿verdad? Tenemos varias cosas que han sucedido. Una tiene que ver con el éxito del país, es el éxito en materia de salud. Costa Rica, hay que decirlo con claridad, es un país exitoso en mejorar las condiciones de salud de la población, en aumentar la esperanza de vida. Los adultos mayores en Costa Rica tienen además una esperanza de vida relativamente alta y creciente. Y eso, que es una muy buena noticia desde el punto de vista del sistema de salud, es un reto desde el punto de vista de las pensiones. Es decir, que hay un tema de cómo sostener financieramente a nuestros adultos mayores. Hay un tema también, y es un cambio demográfico profundo, y es la fecundidad. La cantidad de hijos que tienen las mujeres costarricenses ha venido disminuyendo y ha disminuido en una forma muy acelerada en el largo plazo, pero en los últimos años particularmente más. Y bueno, hablar de tasa de fecundidad puede sonar muy teórico, pero cuando uno piensa, mi bisabuela cuántos hijos tuvo, mi abuela cuántos hijos tuvo, mi generación cuántos hijos tuvo, ¿verdad? Yo soy una generación ya de 67 años, pero cuando veo ya las generaciones nuevas, el promedio de hijos que están teniendo es 1.2, 1.3 hijos, de forma tal, y además se esperaba que iba a ser 1.7. Entonces no solamente nos equivocamos en las proyecciones, porque las decisiones de los jóvenes ahora es tener menos hijos, posiblemente más mascotas, pero menos hijos. Eso afecta... Claro, y las mascotas no cotizan para los que se van retirando, ¿verdad? Ahí hay un meme que decía, mi abuela tuvo tantos hijos, mis papás tantos, y yo no tengo un gato. Tengo una gata y la tengo castrada, además. Pero bueno, eso nada más es como para hacer énfasis en que hay un cambio demográfico profundísimo. Don Luis Rosero lo ha planteado recientemente, especialmente ahora con los datos del último censo, de forma tal de que eso hace que vamos a tener que seguir reformando el sistema de pensiones. Eso es claro. Es decir, no fue que lo arreglamos hace 4 años y ya nos vamos a olvidar por 20 años, sino que vamos a tener que seguir en ese proceso de cambio para darle sostenibilidad, para que puedan existir los recursos. Pero además tenemos un problema, un viejo problema. Este sí es un viejo problema, es el viejo problema de la cobertura, ¿verdad? El sistema nuestro depende de cuál es la relación laboral de las personas. Si es asalariado, cotiza en la caja, el patrono, el trabajador y el Estado. Si es trabajador independiente, trabaja... básicamente es el trabajador y el Estado, pero recae muy duro sobre el trabajador independiente, que hace que no se incentive a entrar. Y si la persona no trabaja en el mercado laboral, pensemos en una ama de casa que trabaja en la casa, pero que no tiene una relación formal en el mercado laboral, no tiene pensión, ¿verdad? Entonces los temas de cobertura
tienen complejidades que deberíamos de enfrentar como sociedad. Son un gran desafío. Jorge, ¿por qué no alcanzó esa reforma? Porque, repito, hay mucha gente que sigue pensando que fue muy doloroso para muchos que se hubiese eliminado la posibilidad de el retiro temprano que había y se aumentó la cantidad, digamos, de la forma de cuántos años se utilizan para calcular o se requieren para la pensión. Bueno, primero, Liliana, si me lo permite, como sector agradecerle a la SUPEN que nos haya convocado a trabajar en este tema. Justamente creemos, como bien señalaba Ronulfo, que esta es una discusión que deberíamos mantener en el tiempo, que deberíamos mantener de manera continuada para que la población justamente tenga entendido que el tema de las pensiones, que forma parte de educación financiera básica, es algo que vamos a estar viendo de manera continua. En ese entendido, el sector patronal, representado por UCAEB, está participando en esta mesa de diálogo. Y como bien se señalaba al inicio, muchas de las cosas que se han venido haciendo han sido parches, ¿verdad? Hace 8 y 7 años se había conformado una mesa de diálogo nacional donde estaba una amplitud de sectores, el sector sindical, el sector gobierno, el sector patronal, por supuesto, y habíamos hecho de consenso, cerca de 40 recomendaciones, pero ninguna paramétrica, ¿verdad? Ninguna que mueve la aguja si se quiere. Casi todas ya se terminaron de implementar en el seno de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero de nuevo, 5 años después, nos topamos los que estábamos otra vez en la Junta Directiva de la Caja con la decisión de volver a tomar una decisión urgente, impopular completamente, pero que iba en el sentido de resguardar el primer pilar de pensiones. La riqueza de la discusión de lo que estamos teniendo con SUPEN es que hablamos del sistema, ¿verdad? No solamente estamos hablando del IBM, que sí es cierto, es una parte importante de nuestro sistema de pensiones, pero estamos hablando también de las otras islas que existen en relación a las pensiones. Y ahí, como sector privado, nuestra gran discusión ha sido cuál es el financiamiento, ¿verdad? Que vamos a inyectarle a este sistema. Hay 3 cosas que mueven la aguja: o aumentamos la edad de pensión, o aumentamos la cotización, o disminuimos el porcentaje de pensión que se le da a la persona cuando se jubila. Y esas 3 cosas que usted ha dicho duelen mucho, generan resistencia y hacen que la gente se enoja. Veíamos en la nota las declaraciones de don Albino Vargas y otros representantes sindicales donde decía, basta ya de meterle la mano al trabajador. Una más impopular que la otra incluso, pero si lo que queremos es entrar a una reforma profunda del sistema, tenemos que entrar sabiendo que cualquiera de estas 3 debería entrar a jugar. Y hablando del sistema de financiamiento, que es lo que nosotros hemos dicho como sector, es, ok, ¿de dónde va a salir el dinero para financiar las pensiones, el aumento en las pensiones, a sabiendas de que la propia OCDE ya nos ha señalado, el país es caro, el impuesto al trabajo, si se quiere, como se le denomina también a las cargas sociales, hay que ponerle un coto, no puede seguir creciendo, el sector patronal no puede seguir aportando más, el sector de los trabajadores e incluso la parte estatal, ¿verdad? Entonces, el centro de la discusión tiene que ver también con el financiamiento y, por supuesto, cómo vemos el sistema como un todo, ¿verdad? Y cómo interactúan el resto de patas de este banco de pensiones en conjunto con el IBM. En esa integralidad. Lenín Hernández, presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. ¿Cuán críticos es desde el punto de vista de los trabajadores esta urgencia de reformar el sistema de pensiones? Sí, vamos a ver, Liliana. Cuando uno analiza el tema de pensiones, hay que verlo de forma integral, hay que ver esa integralidad, porque, vamos a ver, cuando pensamos en ser adulto mayor, es ese camino sin retorno en donde acumulamos no solamente años, canas, líneas de expresión, deudas, dolores, activos, ¿verdad? Pero también acumulamos enfermedades y esto hay que verlo en esa integralidad. Y por eso es que cuando hablamos de ser adulto mayor y hablamos de esas políticas de previsión social, creemos que tiene que tener esa integralidad para que el adulto mayor, hombre o mujer, tenga una vida digna. Y es ahí donde nosotros consideramos que tenemos un serio problema sistémico. ¿A qué me refiero? Recordemos que yo empiezo a cotizar desde el momento en que soy trabajador formal y el país tiene un serio problema en los últimos años con un informalismo de entre un 40 y un 44%, ¿verdad? Cuando uno analiza las políticas del actual gobierno, no quiero referir a los gobiernos anteriores, sobre la activación económica,
Recordemos que el año anterior salió de la fuerza laboral 125.000 personas y las proyecciones económicas para el próximo año viene una disminución en construcción, en turismo, en la agroindustria, comercio. Entonces vemos que las políticas de Estado vienen en deterioro del sector productivo del país, pero también para la formalización del trabajo. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto, con relación a las contribuciones sociales del sector patronal y los trabajadores, ahí yo hago un fuerte señalamiento porque indudablemente el Ministerio de Hacienda está incumpliendo con su responsabilidad. Y si bien es cierto, tenemos una deuda acumulada con la caja de 3,6 billones de colones y en el seguro de pensiones estamos hablando de 861.000 colones, lo digo con todo el respeto del mundo, pero es una realidad, es bastante irresponsable que don Nogui Acosta no quiera reconocer la deuda y que los empréstitos que se le han otorgado en la Asamblea Legislativa no se giren a favor de la institución. Por eso es que cuando uno habla de las contribuciones sociales, siente uno una carga, por supuesto, si el sector patronal responsable y los trabajadores somos los que estamos costeando el seguro de salud y de pensiones. Qué bueno que usted menciona eso, don Lenín, porque en la exposición que usted hizo el día que se hizo el lanzamiento de este diálogo, usted habló que otro de los factores que no se puede obviar y que lo ha dicho aquí, cuando se habla de la situación de nuestro sistema de pensiones, es la morosidad. Vamos a retomar esos números, a repasar esos números de los que usted estaba hablando, por lo menos en la situación del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Al día de hoy estas son las estadísticas. Como vemos, los asegurados trabajadores voluntarios representan apenas un 1% de lo que se le dé a la caja. Los patronos, que evidentemente hay morosidad y ahora don Jorge nos va a hablar desde eso, también representan un 11%. Los trabajadores independientes, 20% de lo que se debe. Pero aquí el peso, don Lenín, de la morosidad estatal con el régimen de invalidez, vejez y muerte es del Estado. Correcto. Entonces, eso manda pésimas señales de confianza a los trabajadores, a los patronos, cuando el Estado es el mayor deudor con la caja. Y haciendo una analogía, pensemos que alguno de nosotros va a sacar un crédito, ¿verdad? Y de repente te hacen un mal cálculo en ventanilla. Entonces yo digo, yo no pago hasta que me actualicen correctamente los intereses. Entonces, lógicamente, eso es una verdadera irresponsabilidad y es una bola de nieve. Es ir pateando ¿verdad? la Por plata, supuesto. ¿verdad? Y entonces ahí nos mete a todos, ¿verdad? En esas soluciones paramétricas, porque todo sistema de pensiones se maneja a través de cuánto yo contribuyo, la edad que me retiro y los aportes que yo estoy recibiendo. Ahora, la pregunta concreta que me hiciste es, ¿cómo lo vemos nosotros? Claro que es muy preocupante al observar que de esos 735.731 personas que son adultas mayores en nuestro país actualmente, prácticamente están recibiendo su pensión, o mejor dicho, están fuera de obtener un recurso económico para afrontar su vejez. Estamos hablando de un 42%, pero ese 42% tiene rostro humano. Estamos hablando que son 310.000 personas, claro. Lo repito, ¿verdad? Son 310.000 personas que están en este momento sin recibir algún aporte. Por eso es que los últimos resultados de las encuestas, ¿verdad?, que se han hecho a través del INEC, demuestran que tenemos en el 2022 26.000 personas, ¿verdad?, en pobreza extrema. Estamos hablando que todavía no estamos sumando el impacto enorme que tuvimos pospandemia. Eso es 22. 22. Entonces, claro que es muy preocupante. Y si sumo el último dato, que es el que de verdad me tiene aterrado, es observar que tenemos para los próximos años, ¿verdad?, de personas en este momento de más de 60 años, vamos a ver, son 1.057.000 personas. Es decir, se va a engrosar la cantidad de personas adultas mayores para los próximos años en 320.000 personas. De eso estamos hablando. Eso es una trayectoria exponencial la que viene. Por eso es que... Perdón, Jorge. De hecho, Liliana, si me permitís ahí complementar lo que señala Lenín, países como Inglaterra, Francia, Italia, les tomó cerca de 80, 90 años
pasar del 10% de su población, que era mayor de 60 años, al 20%, esos 80 años. A Costa Rica eso le está tomando 20, 25 años aproximadamente. Eso, por supuesto, nos pone a correr en cuanto a la definición del sistema que tenemos de pensiones y si efectivamente lo que tenemos hoy es algo que a futuro podemos sostener. Esa es la discusión, justamente. Ese cambio tan acelerado que hemos tenido en la población, como lo señalaba ahora Ronulfo, es lo que nos pone a correr para tomar decisiones en esta materia. Claro, a correr, y por eso, Mauricio, la Superintendencia de Pensiones abre ahora a mediados de este mes este diálogo. Cuéntenos de una forma muy concreta ahora, para empezar, y en la segunda parte lo vamos a ampliar un poco más. ¿Qué es lo que se quiere hacer y cuál es la metodología? Sí, muchas gracias de nuevo, ¿verdad?, por este espacio. La SUPEN, en el lanzamiento que hace el pasado 16 de mayo, lo que busca es un proceso que sea en un muy corto tiempo, ¿verdad? Ojalá logre la mayor legitimidad posible, ¿verdad? Sabemos que en pensiones no va a haber convergencia, ¿verdad? Eso nos lo decía ahora Rodolfo Saldain, del que llevó el proceso en Uruguay y que nos asesoró en este lanzamiento. No va a haber convergencia, pero sí puede haber aceptabilidad, ¿verdad? Si hay una narrativa, como decía don Ronulfo, de que nos envuelva en la parte, por ejemplo, demográfica, donde tradicionalmente las proyecciones son muy buenas, son mejores que las que hacemos los economistas, pero aún así nos dice Ronulfo, ¿verdad?, eran mucho más optimistas del escenario actual que tenemos, que cada vez ¿verdad?, no se logra predecir en las proyecciones y cada vez es más dramático, ¿verdad? Entonces eso nos obliga a hacer este seminario, este lanzamiento. Como les decía, la idea es hacerlo estructurado en 4 fases, ¿verdad? En muy corto tiempo vamos a reunir de aquí a fines de junio quiénes, ¿verdad? ¿Quiénes vamos a formar parte? ¿Quiénes se van a sentar ahí? Sí, bueno, hay como tres niveles, ¿verdad? En el primer nivel está la Superintendencia de Pensiones liderando ese proceso junto a un secretario técnico que todavía no lo hemos definido y esperamos ahí que la Caja Costarricense del Seguro Social también nos valide esa persona. En un segundo nivel va a estar el Comité Interparticipativo, que la idea es que lo integren por lo menos 5 sectores, ¿verdad? Los sectores tripartitos, el Estado, ¿verdad? Los empresarios y los trabajadores, pero también a eso le sumamos al regulador, que en este caso es la superintendencia, a las operadoras de pensiones también, y a la academia, ¿verdad? Donde también en la academia tenemos gente como el Observatorio del Envejecimiento de la Escuela de Medicina y el Observatorio del Desarrollo de la UCR. También está el programa del envejecimiento de la IDESPO, de la UNA, también está el Centro Centroamericano de Poblaciones, ¿verdad? El programa Estado de la Nación, por supuesto, que ahí queremos que nos apoyen. También hay organismos internacionales metidos en esto. Ahora vimos a Alberto González haciendo la presentación, ¿verdad? Es un gran activo que tiene el país, que por ejemplo el caso de Uruguay, que es uno de los países más desarrollados de América Latina, no está en la OCDE, no tiene esa validación de la información que hace la OCDE y la comparabilidad internacional que hace la OCDE, que también puede dar luces a este aspecto. También el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, se ha metido en el tema, ha revisado, por ejemplo, la propuesta de pensión básica universal que don Rodrigo Arias ya puso en el Congreso y que la Superintendencia de Pensiones tuvo una participación y quiere mejorar esa propuesta. Y la idea es que cuando ya terminamos de definir quiénes, pasemos al qué, ¿verdad? Definir una agenda temática que ya la SUPEN el 16 de mayo dio como unos grandes ejes temáticos, dentro de los cuales se encuentra, por ejemplo, el financiamiento del sistema nacional de pensiones, que no puede depender exclusivamente de las planillas. También, por ejemplo, está el tema de la uniformidad de los regímenes. No estamos pensando en un único régimen básico, pero sí que todos cumplan con los mismos principios. Acá, por ejemplo, en Uruguay, esto también se llevó en esa mesa y el principio detrás era que cada peso me aportara lo mismo independientemente del régimen donde yo estuviera, ¿verdad? Y, por supuesto, también tenemos que meter la parte actuarial y demográfica y la parte finalmente del perfil de requisitos y beneficios, que finalmente, como decía Lenin, es lo que menos se quiere tocar, ¿verdad? Porque depende mucho de cuánto financiamiento adicional puede tener el Sistema Nacional de Pensiones, pero que también debe ser parte de la discusión, ¿verdad? ¿Y qué quiere producir? ¿Cuál va a ser el insumo final que va a producir este diálogo? Sí, por lo menos esperamos 3 grandes objetivos, ¿verdad? Tener por lo menos una propuesta concreta para fortalecer el sistema del régimen de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Como les decía, actualmente tiene una brecha de financiamiento importante que se tiene que mejorar. También esperamos posicionar el tema de cuido. Usualmente en pensiones está revuelto el tema de cuido y dado la transición demográfica
tan dramática que tiene el país, el tema de cuidado nos va a salir tan caro como el tema de pensiones. Entonces no se pueden revolver porque al final uno compite con el otro con los mismos recursos. Usualmente países con la tasa de envejecimiento tan rápida como Costa Rica, como Corea del Sur, lo que hizo fue un proceso ordenado donde capitalizó por aparte recursos adicionales para el tema del cuidado, y ese también queremos posicionarlo. Y eso en general, digamos, son como los grandes temas. También hay otros temas como de regulación y supervisión para evitar que esto nos vuelva a pasar, porque en el fondo lo que aquí se ha dado es una procrastinación, ¿verdad?, de las decisiones que permitieron, digamos, acumular esta magnitud de déficit. Dejándolo para mañana y para mañana. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿qué está dispuesto a negociar cada sector? Ya volvemos. Instituciones bancarias se unen como una opción para tratar que los préstamos gota a gota dejen de ahogar a los costarricenses. Esta nueva iniciativa busca facilitar el acceso a microcréditos de manera formal. Tome en cuenta que el máximo de dinero varía entre bancos y cooperativas y va desde 60.000 colones en algunas hasta 3 millones en otras. Créditos con las características del que está ofreciendo nuestra cooperativa, por ejemplo, en el programa de Finanzas Sanas, vendrán a ser solución, en principio, de algunas personas de este país. Eso sí, el programa va dirigido a personas con capacidad de crédito probada. Los bancos aseguran que este plan se basa en una simplificación de requisitos y garantías. Aunque las tasas de intereses son altas, sin embargo, son menores a lo que los gota a gota representan para los clientes. Lo que estamos buscando con este plan que lanzamos hoy es combatir los que están hoy, y para eso hay tipos de crédito como microcréditos, como préstamos personales, y ver cómo los sacamos de ahí. Tienen condiciones especiales. Vamos a dar mayor acceso a estas personas que están por caer o han caído también en el gota a gota, siempre y cuando, como lo dijo el señor presidente, respetando algunas regulaciones que tenemos como financiera. Las financieras solicitarán una serie de requisitos a los solicitantes, como constancias de salario en caso de ser asalariado, así como certificación de ingreso avalado por un contador público, copia de estados de cuenta e incluso registros de las transferencias vía Simpe Móvil. Hemos elevado los niveles de riesgo para aceptar a gente con grado 3, es decir, quienes han tenido alguna recurrencia, les ha costado pagar alguna deuda o algo y tienen un puntaje de 3 o menos, van a poder ser financiados en este proyecto. Está pensado para ese segmento, está pensado para asalariados y para no asalariados. Cada entidad nombró sus opciones de manera distinta. Si está interesado, acá le dejamos la lista de nombres. Banco Nacional, Soluciones Microcrédito Ampliado. Banco Popular, Prestamito Popular. BAC te cubre. BCR Salvatanda, Copenay Finanzas Sanas, Copeande Bienestar 1 a 1, Copia Alianza Condiciones Flexibles, Coosique Credo Impulso. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus sugerencias, opiniones y críticas sobre lo que conversamos aquí en Estado Nacional. Además, recuerde que a lo largo del programa usted también puede intercambiar con nosotros sus comentarios sobre lo que están diciendo nuestros invitados. Eso a través del número de teléfono de WhatsApp 6424-1777, o también tiene ahí el código QR para que nada más lo descargue y ahí nos diga lo que piensa. Además, recuerde que minutos después de que termine el programa, si usted quiere repasarlo, puede hacerlo a través del canal de WhatsApp de teletica.com. Ahí está el código QR abajo en la pantalla. También usted solo tiene que descargarlo ahí, como le decíamos, solo unos minutitos después de que termine el programa, y ahí puede repasarlo o compartirlo con alguien más si usted así lo tiene a bien. Gracias por continuar con nosotros. Hoy domingo que estamos hablando sobre el tema que puso la Superintendencia de Pensiones en estos días sobre la mesa. El país tiene que decidir hacer cambios estructurales en el sistema de pensiones. Esto a pesar de que no sea una medida muy popular o que no genere muchas simpatías. Recientemente, en enero de este año, se pusieron en marcha, se ejecutó uno de los últimos cambios que se habían hecho, que eliminó la posibilidad de retiro temprano, de retirarse a una edad temprana en el país, y además también cambió la cantidad de años con las que se calculan
los últimos años con los que se calculan las pensiones. Ahora, esta nueva discusión tiene que ver por dónde le va a entrar a este tema. Y eso nos lleva, don Lenil, a un titular que salió en estos días, porque así lo ha expresado la OCDE, no solo para Costa Rica, sino en muchos países, lo vi en España y en otros, ha recomendado que la edad de retiro se eleve de 65 a 67 años. Y parece que la OCDE dijo Costa Rica debería. ¿Eso es un tema con el que se empieza en la mesa en esta discusión? ¿O los trabajadores están de acuerdo con eso? En lo absoluto. Todavía no se ha hablado absolutamente nada sobre medidas paramétricas y creo que más bien algunas personas, algunos liderazgos que han generado esos comentarios perjudican este proceso. Y lo menciono por lo siguiente, vamos a ver. Cuando uno piensa actualmente cómo se está distribuyendo las pensiones, son 263,000 personas que están cobijadas por la caja, 108,000 personas que están bajo régimen no contributivo, es decir, reciben 82,000 colones para sobrevivir el mes. Y con relación a la caja, de esos 263,000, son 197,000, una media, que reciben 156,000 colones en promedio. Entonces, estamos hablando que tenemos un problema serio. Ahí es donde yo alabo el proceso de la SUPEN, ¿verdad? Y todos los actores que queremos participar, porque siempre se dan dos problemas cuando se habla de pensiones. Uno, ¿verdad? Es cuando estamos en escenarios muy estresados. Entonces, por supuesto, hay resistencia. Pero lo otro es que si no se tiene el tiempo suficiente para dar propuestas, ¿verdad? Y en esto sería irresponsable también de mi parte hablar por todo el sector laboral, pero sí soy muy optimista, porque por supuesto que las medidas que hay que tomar son integrales. Estamos hablando de esas políticas de prospección, porque vamos a ver, si tenemos un adulto mayor que llega a su edad, ¿verdad?, de ese retiro, sin vivienda propia, y bajo esas circunstancias estamos destinándolo a ser parte de esa pobreza extrema. Entonces tenemos que tomar medidas extremas también con relación a este tema. ¿Y a qué medidas extremas estaría dispuesto el sector trabajadores, o cómo van a articular ustedes para llevarlo a consulta? Sí, yo diría, Liliana, que lo primero es informar, sensibilizar y concientizar. Porque estamos hablando de esas 320,000 personas que se aproximan a ser adultos mayores que no sabemos si van a tener o no pensión. Entonces, de repente, criticar es muy fácil cuando uno tiene techo y tiene comida, pero hay que pensar en los que no tienen. Estamos hablando de pensar con un enfoque más solidario. Porque el tema de pensiones se había venido discutiendo durante muchísimos años y eso es como tener una enfermedad, pero no querer tomar la medicina. Claro. Mauricio, ¿querías agregar? Sí, si me permite aclarar, Liliana, que esto lo hemos venido aclarando en otros medios, ¿verdad? Alberto González, cuando presenta ese dato de los 67 años, lo que hace realmente es nada más reflejar lo que han venido haciendo los países y, como bien mencionas, Costa Rica forma parte de la OCDE y Costa Rica también está dentro de esos países que ha venido reduciendo, ¿verdad?, la edad temprana de retiro, ¿verdad? Que eso fue lo que hizo Costa Rica. Costa Rica nace en los años 40, el régimen de invalidez, vejez y muerte, con una edad normal de retiro que es la misma que hay hoy en día, que es 65 años, pero en el camino, ¿verdad?, nos explota, como decía Ronulfo, es una buena noticia, nos explota la esperanza de vida, pero la edad normal de retiro siempre se mantuvo en los 65 y más bien se facilitó el pensionarse antes. Otro dato que menciona Alberto González es que, acompañado de esa edad normal de retiro, los países lo que han venido es subiendo las contribuciones. De hecho, la superintendencia quiere llevar a la mesa de discusión una propuesta donde, si se hace una redistribución, ¿verdad?, de forma que haya nuevo financiamiento al Sistema Nacional de Pensiones, ciertas cargas patronales pueden pasar al presupuesto, porque de hecho financian el presupuesto, como es el caso de FODESAF, es el IMAS, que juntas suman 5,5% de la planilla, o el INA, que es 1,5%, ¿verdad? Si se genera un espacio, se le puede dar otro espacio al IBM de forma que pueda subir las contribuciones, ¿verdad?, y alcanzar esos niveles de solvencia necesarios. También estamos pensando, hicimos unos ejercicios de subir las contribuciones en lugar de subir la edad. La edad normalmente lo que se usa es para establecer lo que se conoce como un mecanismo de autobalance, que es cuando ya se alcanza el equilibrio, se mantiene el equilibrio simplemente indexando la edad normal de retiro con la esperanza de vida, de forma que a la hora de retirarme la esperanza de vida sea la misma, sea constante en el tiempo.
Entonces, por ahí pueden ir las propuestas que por supuesto vamos a discutir en esta mesa. Y desde el sector empresarial, porque me llamó mucho la atención una presentación que hizo María Rosa Alfaro, que cuando se hizo el lanzamiento del diálogo puso ahí un cuadro, digamos, de cómo han venido evolucionando el aporte patronal desde el inicio del sistema de pensiones hasta el momento. ¿A qué están dispuestos desde la parte de ustedes? Haciendo énfasis justamente a esa tabla que ponía doña Marielos, en 1943 el Estado aportaba más de lo que aporta hoy por persona trabajadora. Aportaba un 2,5%, hoy aporta un 1,9 y algo por ciento. Evidentemente, en relación a la pregunta que también le hacías a Lenín, la respuesta nuestra es no, por las condiciones en las que tenemos en este momento en el mercado laboral. ¿Ustedes no estarían dispuestos a aumentar edad de retiro? En este momento no es un tema que se esté discutiendo y que no estemos ni siquiera considerando. ¿Estarían dispuestos a aumentar tarifas? Los países de la OCDE, Liliana, en los cuales se ha venido aumentando la edad de retiro, tienen un porcentaje de informalidad promedio de un 10, un 12, menos de un 10%. Costa Rica el porcentaje de informalidad es acerca de un 45%. Así que nosotros acompañaremos la discusión de SUPEN, entendiendo que las soluciones son integrales y tenemos que ver de qué forma ese porcentaje importante de informalidad que no está cotizando hoy nada, pero que en el futuro va a llegar a tocar la puerta del Sistema Nacional de Pensiones, ver de qué forma podemos irlos acercando y ampliar la base de cotizantes y reducir la informalidad. Ese es un tema fundamental para la discusión del financiamiento del sistema de pensiones. Lo otro, hablemos de formas nuevas de encontrar financiamiento del sistema. Hay formas muy interesantes. Yo he visto con el pasar de los años y lamento que todavía no se haya posicionado tanto, pero creo que es una de las cosas que llevaremos a la mesa. Hay un proyecto muy interesante que se denomina pensión consumo, y es básicamente que por cada colón que usted consuma, una parte de su IVA va a una cuenta nocional, si se quiere, una cuenta individual, y eso se le va a indexar y reflejar a usted en su pensión. En forma personalizada a su propia cuenta. De forma personalizada. Es un modelo muy interesante que se ha presentado, quien originalmente lo presentó fue don Walter Cotto, un exdiputado de la República, pero que ha venido con algunos cambios en textos en la Asamblea Legislativa. Yo creo que vale la pena que tengamos ese expediente y esa idea dentro de la discusión nacional, porque es pensar fuera de la caja. Es pensar dentro de lo tradicional del esquema de cargas sociales. Es también llevar eso. Pero eso, para comprenderlo, sería aumentar el IVA para que una parte vaya a pensiones, o quitar una parte y que no sea el Estado el que lo tenga, sino que vaya a pensiones. Esa es la discusión que tendríamos que dar, porque tiene que estar también el Ministerio de Hacienda presente en la mesa. Claro. Lo que pasa es que eso va a desencadenar en que todos los que consumimos, todos, de todos los estratos sociales, estemos detrás de la factura. Porque una parte de lo que yo pago en la factura va a mi pensión o iría a mi pensión. Entonces, evidentemente, habrá un efecto transicional de la informalidad reduciéndose hacia la formalidad, porque quien consume y sabe que una parte de su consumo va a ir a pensión, evidentemente va a consumir en lugares donde le den la factura. Claro, va a perseguir. Es un ganar-ganar. Rodolfo, ¿qué otras cosas? ¿Por dónde más se le puede entrar a esto tan complejo? El tema de la edad de retiro es el trapo rojo de la discusión. Y es el que se saca de primero casi por decir, no hablemos de esto. Exacto. Y yo diría que tal vez no debería ser el primero. Cuando en la concertación, cuando se redactó la Ley de Protección al Trabajador hace 20 años, se hizo a través de un proceso de concertación que valdría la pena estudiarlo para ver qué cosas se pueden replicar. Yo sé que las condiciones políticas del país han cambiado mucho, pero hay que ver qué se puede replicar. Ahí hubo un proceso donde estuvieron trabajadores en sus diferentes vertientes, ¿verdad? Sindicalizados, del movimiento solidarista, cooperativistas, estuvieron patronos, pero también estuvieron otros grupos de mujeres, o otros segmentos de la población, porque muchas veces el diálogo patrono-trabajador se atasca, y entonces yo creo que hay que buscar también otras visiones. Claro, y no lo representa todo, porque, por ejemplo, Exacto. El nivel de empleabilidad de las mujeres es bajísimo. Exacto, las mujeres no están representadas. El Banco Popular, la Asamblea de Banco Popular el de trabajadores del Banco Popular tuvo un papel muy, muy importante. Estaba Víctor Morales Zapata, que se involucró mucho en el diálogo. Y entonces yo creo que sí hay que buscar cosas creativas. La edad, ¿por qué no pensamos en algo
que no sea tan agresivo como simplemente aumentar la edad y permitir retiros parciales, el retiro parcial, que no necesariamente de un día para otro usted tiene que retirarse a tiempo completo, sino que puede retirarse medio tiempo, primero un cuarto, luego medio, luego... ¿Hay experiencias como esa en otros países? Hay experiencias, es decir, no es un invento mío, sino que es algo que se ha propuesto. Eso no lo había escuchado nunca, es interesante. Entonces, bueno, ahí eso da para una discusión, para tener, digamos, posibilidades de diálogo más interesantes que es simplemente cuántos años más le vamos a meter a la edad, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a tener una discusión menos polarizante y una discusión que nos lleve a acuerdos. Lo mismo en el financiamiento, yo creo que hay que buscar, hay un tema que el Estado tiene que hacerse responsable también con lo que corresponde. El Ministerio de Hacienda ya desde hace varios años viene incumpliendo con el IBM de la Caja, viene incumpliendo con el Seguro Social en la parte de salud también. Eso es muy grave. Mientras usted me va conversando, voy a pedirle a mis compañeros de producción que nos vuelvan a poner el cuadrito del IBM, el de las deudas. El de la deuda, para que nos sabe el porcentaje para recordar. Claro, eso está mal, porque la situación fiscal ha mejorado. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿ha mejorado porque el gobierno dejó de estarle pagando la Caja? Sí. Entonces, tal vez la mejora no era tan grande o digamos, ahí hay un tema de discusión. Entonces, yo creo que en el diálogo hay que buscar avenidas diferentes y evitar los temas que polaricen y eviten un acuerdo, porque puede ser que por un tema en que no estemos de acuerdo, se dejan de tomar los otros acuerdos que sí pueden llenarnos la olla. Ahí está el cuadro. Lenín. Si me permiten agregarle a lo que menciona don Ronulfo, es que en estos 2 últimos años de este gobierno, se le ha incrementado la deuda a la Caja en casi 1 billón de colones, tanto en el seguro de salud como en el seguro de pensiones. Por eso si sumamos las dos. Si sumamos las dos. Por eso es que yo mencioné anteriormente que ignorar la deuda es una verdadera irresponsabilidad. Y también concateno a lo que yo dije, que si es el momento como costarricenses de replantearse, ¿verdad? Si vamos a eludir la deuda, hacer un nuevo pacto social para saber cómo vamos a financiar estas políticas de previsión social. Y aunado a ello, me parece que hay estrategias que son interesantes. Si uno ve todo lo que significa en este momento el capital de los trabajadores a través de las pensiones en los diferentes regímenes, don Rodolfo, superamos el 50% del Producto Interno Bruto. Hay cantidades muy importantes. Hay cantidades importantes y yo diría, ¿verdad?, que en este diálogo, pero yo soy optimista, se pueden plantear, ¿verdad?, soluciones de corto plazo, mediano plazo, para lograr, ¿verdad?, estrategias interesantes público-privadas, como es la Ruta 27. Cómo consiguió el apalancamiento Global Vía a través de los fondos, ¿verdad?, de pensiones de España, Canadá y Países Bajos. Entonces, posibilidades hay. O sea, esa Ruta 27 se construyó con dineros que vienen de las pensiones de esos países. Correcto. Y a propósito, también ha comprado o ha titulizado el fondo de pensiones del segundo pilar a través del Banco Popular, ha invertido ahí. Entonces, hay soluciones. Lo que pasa es que cuando llegamos a estos temas bajo escenarios estresados, no encontramos esas soluciones. Por eso, lo reitero, alabo esta iniciativa de buscar las soluciones, ¿verdad?, entre todos los sectores. Mauricio. Sí, de hecho algo que ha ayudado, digamos, a que se acumule esa deuda es que simplemente, o sea, lamentablemente son cifras, ¿verdad?, que no tienen un rostro humano. La propuesta de pensión básica universal justamente busca darle ese rostro humano, que si el Ministerio de Hacienda tiene su responsabilidad como cuota del Estado, que de hecho el IBM lo que hace es, bueno, con la cuota del Estado financio las pensiones mínimas, ¿verdad? Pero el problema es que el IBM no tiene, digamos, identificada como una razón de solvencia individual, lo que se conoce como una razón de solvencia individual, para decir exactamente cuánto le cuesta las pensiones mínimas, de forma que haya un empate entre lo que le llega de la cuota del Estado y las pensiones mínimas que otorga. Entonces, la propuesta de pensión básica universal es, no, bueno, pasémosle no la factura a Hacienda, pasémosle todo y el programa de pensiones mínimas, ¿verdad?, con una pensión, unas pensiones financiadas 100% con recurso fiscal, de forma que el IBM le quede la contribución del trabajador y el patronal, y que con esas contribuciones tenga que alcanzar los niveles de solvencia que le corresponden como régimen. Entonces eso tal vez ayuda un poco a simplificar y sobre todo
atender el problema de cobertura, porque si no, si lo mantenemos los dos regímenes revueltos, ¿verdad? El de pensiones mínimas con el de pensiones básicas del IBM, el IBM lo que va a estar poniendo siempre son barreras de entrada para que las personas de más bajos ingresos que probablemente vayan a requerir una pensión mínima no ingresen. Y eso se conoce como el periodo de consolidación, que actualmente el IBM exige 180 cuotas y si tenés una cuota menos, no te da nada, ¿verdad? Claro, eso me lleva, porque el otro día alguien me preguntó, y la verdad no lo entiendo muy bien, por eso le pregunto, esta propuesta de pensión básica universal sugeriría que la expectativa con la que muchos llegamos en este momento que estamos cotizando cambiara, es decir, que recibiéramos mucho menos de lo que se nos dijo que íbamos a recibir para que todo el mundo reciba. ¿Eso no sería una forma de cambiarnos las reglas ya en el barco? Sí, eso de hecho es una de las observaciones que se le han hecho ya al proyecto en consulta. La idea es asemejarlo un poco más, ojalá en una segunda propuesta de texto, asemejarlo un poco más a lo que tiene Estados Unidos, el Earned Income Tax Credit, que es un impuesto negativo, de forma que si yo al final de mi vida voy a tener una pensión alta, ya sea por el régimen del IBM o por el ROP, por ejemplo, y sumo y tengo una pensión alta, pues de repente a mí no me dan nada. Pero si yo tengo una pensión muy baja, ¿verdad? Entonces de repente ahí a esa persona se le hace un suplemento para tener una suficiencia y una vejez digna, ¿verdad? Entonces la idea es como vincularlo más bien al sistema actual, que sea un complemento para mejorar los resultados, porque si no se hace de esa forma, realmente el sistema de pensiones solamente va a replicar, ¿verdad? Por ejemplo, la desigualdad que tenemos en los ingresos. Entonces la idea es que bajo el principio de subsidiariedad del Estado, el Estado venga y corrija esos resultados del Sistema Nacional de Pensiones. Claro. Jorge, para ustedes, porque se me ha quedado esa pregunta ahí guindando, colgando, este tema de la deuda, la morosidad del Estado con la caja, con el seguro de salud y con el régimen de invalidez, vejez y muerte, ¿cómo la ve el sector empresarial? Por supuesto que es uno de los temas a los que... Digo, hay morosidad de las dos, estatal y de la de ustedes también, pero veíamos 200 y resto de mil de millones. Correcto, y lo veíamos ahora en la cifra, cerca del 11% de la morosidad con el IBM es del sector patronal. De pronto empresas que desaparecieron o que están ahí en libros contables todavía, un 1% de trabajadores voluntarios, un 20% de trabajadores independientes, pero 7 de cada 10 colones que se le debe al IBM son del Estado. Es una parte muy grande de este problema del Estado. Es una parte grande. Esa deuda tiene que pagarse. El Estado tiene que honrar lo que le debe al IBM, lo que le debe al seguro de salud. ¿Qué vías querría usted que sean posibles para que el Estado honre esa deuda? Bueno, yo con el pasar de los años he visto ya varias mesas de trabajo entre el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del Seguro Social. Recuerdo la primera, y tal vez Ronulfo nos pueda recordar alguna otra, desde el 2010. Porque esto es un tema que no es nuevo y la deuda se ha venido acumulando, y ahora lo decía Lenín, acumula 3,5 billones de colones la deuda con la seguridad social, y definitivamente es dinero que en este momento la Caja está necesitando para honrar pensiones, para no tocar la reserva, ¿verdad? No entrar a ese momento crítico, que es uno de los momentos críticos que se definen en los temas actuariales, y el Estado tiene que honrar esa deuda. Así como el sector patronal formal paga mensualmente la seguridad social, el Estado tiene la obligación moral de también hacerlo cuando también las personas que contribuyen con el Estado, porque recordemos, el Estado no genera ingresos, lo genera a través de quienes, las empresas o los trabajadores, lo hacemos. Entonces hay una obligación y es necesario que se le ponga fecha, un cronograma, y que seamos enfáticos en que el Estado debe pagar y honrar esa deuda con la institución. Sí. Ahí hay una disputa del monto y cómo se calcula. A mí me parece que entre el sector público debería de existir, si hay buena voluntad, la capacidad de sentarse y llegar a negociar ese monto. Entiendo que prácticamente el 90% de esos montos están conciliados, de forma tal de que me parece que hace falta buena voluntad para hacerlo, y yo creo que cumplir los principios presupuestarios,
una de las cosas de los principios presupuestarios en el sector público es que sean integrales las cuentas, no que uno pueda meter, digamos, una entidad pública pueda meter debajo de la gaveta las facturas y decir que no tiene déficit, ¿verdad? Porque si no sería muy fácil, de forma tal de que creo que aquí los entes reguladores, de la Contraloría en específico, me parece, la Asamblea Legislativa también, yo creo que también deberían de obligar a que las partes se sienten y finiquiten esa deuda. Bueno, como hemos visto, cada vez que se habla de que el sistema de pensiones está en mala situación y que hay que arreglarlo siempre, como decía Ronulfo, la bandera roja que se saca es, no, si van a aumentar la edad de retiro, de eso no hablamos. Hoy aquí en Estado Nacional hemos hablado al menos de 4 o 5 opciones que podrían estarse discutiendo en esta mesa. Un proyecto para acreditar una parte del impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado, en cuentas personales de pensiones, la pensión básica universal, cómo hacerla sin que le quite la expectativa de los que teníamos, los que ya empezamos en este sistema, titularización de obra pública con recursos de los fondos de pensiones y sistemas creativos como el de retiros parciales del que hablaba Ronulfo Jiménez. Como vemos, hay mucho que discutir, pero la idea es que este diálogo logre tener una propuesta de proyectos de ley que se presenten a la Asamblea Legislativa a mediados de febrero del próximo año. Este es para nosotros aquí en Estado Nacional un primer programa. Nos gustaría mucho seguir conversando de esto, porque de esto hay que hablar, porque esto garantizará o no la forma en que lleguemos a la vejez. Se nos está acabando ya el tiempo. Voy a pedirle a cada uno de nuestros invitados que en 1 minuto nos den una reflexión final. Voy a comenzar con Jorge Luis Araya, director ejecutivo de la UCAEP. Claro que sí, Liliana. Agradecer, como dijimos al inicio, justamente este esfuerzo de la Superintendencia de Pensiones por sentar a la mesa a todos los participantes que tienen que ver con el tema de pensiones. El sector empresarial representado por UCAEP estará ahí y ojalá podamos institucionalizar este diálogo a lo largo de los años. Ojalá nos veamos en febrero del 2025 en este mismo espacio. Para ver esos proyectos. Para ver los proyectos, lo que de ahí salió. Lo cierto es que el sector empresarial velará para que haya cambios profundos en el sistema, siempre velando por que se reduzca la informalidad, por incentivar a los jóvenes a entrar al sistema. Esto es una cosa de la que no hablamos, pero lo cierto es que los jóvenes hoy están alejados del mercado laboral por múltiples razones y son los principales clientes del sistema de pensiones, son quienes alimentan el sistema de pensiones, y para ello debe haber también cambios en el mercado laboral, en la legislación laboral, para ofrecerles nuevas alternativas, porque recordemos, el mundo de trabajo cambia. Y cambia todos los días y de manera acelerada ante nuestros ojos. Y a ellos también tenemos que darles opciones nuevas. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Continúo con don Ronulfo Jiménez, economista de la Academia Centroamérica. Siguiendo con lo que plantea Jorge, yo creo que hay que incentivar a los jóvenes que deben ser los más interesados en un sistema sólido. ¿Por qué? Porque actualmente están contribuyendo para un sistema, están pagando, pero son los que tienen el mayor riesgo de que el sistema luego no les cumpla con las promesas. Entonces yo creo que ese es, digamos, un mensaje para las personas jóvenes que se interesen por el tema a nivel país, pero también a nivel individual, porque hay que empezar también a ahorrar por los propios medios, ¿verdad? En las operadoras de pensiones se puede ahorrar en planes voluntarios para poder complementar el sistema de pensiones. Y para, a nivel de país, tener capacidad de diálogo. Este país ha tenido capacidad, o sea, este país lo hemos construido con el diálogo. Nuestra primera constitución fue el Pacto de Concordia y teníamos temas muy complejos ahí que decidir cuando nos independizamos. Estos temas son complejos, pero no tan de vida o muerte, de forma tal de que es importantísimo que logremos acuerdos, por lo menos parciales. Así es, Ronulfo, muchísimas gracias. Continúo con don Lenín Hernández, representante de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. A una ventanita para enviarle un saludo a la mamá de don Ronulfo, que no se pierde el programa. Ay, sí, un gran abrazo para su mamá, don Ronulfo. Eso lo conté yo antes del programa. Saludos. Y en el caso nuestro, creemos que la caja es el pilar fundamental de nuestra democracia y de nuestra seguridad social, y que evidentemente nos abrazamos a ella porque tenemos la esperanza de llegar a ser adultos mayores. Pero para eso ocupamos un financiamiento que nos garantice un sistema sostenible en el tiempo, porque las pensiones tienen rostro humano y somos optimistas de este diálogo.
Muchísimas gracias, don Lenín, y voy a concluir con don Mauricio Soto, de la Superintendencia de Pensiones. Sí, por supuesto. Muchas gracias de nuevo, Liliana, por traer estos importantes temas. Muchas gracias a la UCAEP, que ya están incorporados en el proceso. Muchas gracias a la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que también están incorporados. Y por supuesto, muchas gracias a don Ronulfo, ¿verdad?, profesor de la Universidad de Costa Rica y también padre de la Ley de Protección al Trabajador. Y yo creo que Costa Rica tiene un sistema nacional de pensiones muy robusto, ¿verdad? Y es una dicha para nosotros. No tenemos la situación que tiene un país como Chile, ¿verdad?, donde tienen que construir, digamos, de cero este sistema nacional de pensiones que ya tiene Costa Rica, o la situación que tiene el mismo Estados Unidos, donde mucha gente llega a pensionarse y se da cuenta que no ahorró nada. Y ese es tal vez el mensaje para los jóvenes, ¿verdad? Si dejamos el sistema nacional de pensiones al individuo, ¿verdad?, hay lo que se conoce como una falta de previsión, ¿verdad?, y una miopía. El individuo cuesta que ahorre. Y por eso es que hay un sistema nacional de pensiones, por eso hay una supervisión y una regulación, que de lo contrario hace que no haya sistema. Y por eso aprovechemos que existe el sistema y hay que hacerle mejoras, No nos van a gustar, pero por supuesto pueden ser dialogadas para que sean aceptables para el común de nosotros y sean entendidas. Así es. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Y aquí estaremos una vez que ya hayan propuestas concretas, analizándolas en Estado Nacional, viendo los pros y contras para que usted pueda tener una mayor información para decidir con qué está de acuerdo o no. Gracias a ustedes en sus casas también por acompañarnos el día de hoy. Les vemos nuevamente el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Que tengan un lindo domingo.